relatos de diferentes culturas, idiomas, procesos e historias de vida, para empezar a dar cuenta de eso que llamamos Estado Social de Derecho, una nación de diversidad étnica y cultural. Pero sí, también hay que recalcar que si uno ve ese proceso de cómo se han venido fortaleciendo las mujeres en el discurso, en la diplomacia, en la incidencia de estas políticas, de las lideresas, algunas regionales, pero sobre todo a nivel nacional, el problema todavía persiste en los territorios de una manera preocupante, porque en últimas ellas incluso ni van a las reuniones, no las invitan a las reuniones de consulta previa, o para acudir a ellas toca es salirse del taller y hablar con ellas en las chagras, cocinas, etcétera, en donde están, y para conocer qué es lo que ellas están entendiendo por verdad, justicia, cómo tratar temas, por ejemplo, que en algunos lugares de Colombia ni siquiera se habla, como es el tema de la violencia sexual, porque no comprenden, porque para ellas la violencia sexual está totalmente naturalizada. Entonces, digamos que justamente por eso, insisto, por segunda vez les digo, este es un material de obligatoria lectura. Es tan importante porque justamente subvierte esas lógicas que estamos tan acostumbrados, nos estremece y nos obliga a repensarnos todo lo que estamos haciendo en materia de ciencias sociales desde la academia de una manera muy diferente. Entonces eso me lleva a mi tercer punto, que es el reto político. Es que, como dice el gran filósofo tío de Spider-Man, todo gran poder conlleva también a una responsabilidad. Y estamos en un contexto muy importante que implica empezar a generar o construir o lograr esas historias sobre la verdad del conflicto armado en los territorios. Y no solamente estoy hablando del rol, del gran rol que tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que solo tiene 3 años que ya están contando para lograr una verdad sobre el conflicto armado en Colombia, sino también estoy hablando de los otros componentes del sistema integral, como son la Jurisdicción Especial para la Paz y como es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, claro, esto es una gran responsabilidad porque en últimas uno está observando cómo las diferentes organizaciones indígenas y cómo en diferentes procesos territoriales están pensando cómo van a participar del sistema. Y parte de esa participación del sistema es entregar unos informes y tal vez unas audiencias mixtas en donde se hagan una parte de oralidad, de una exposición oral y otra parte escrita. Pero, digamos, en materia de la JEP, la obligación es, en últimas, siempre escrita, así tenga un componente oral. Entonces, la pregunta y el gran reto acá es, ¿cómo van a hacer ustedes? Para justamente empezar a irradiar esto que lograron para que impacte en la construcción de la verdad desde los territorios, especialmente que es digamos, una de las grandes dificultades para que la historia o las historias de las mujeres indígenas empiecen justamente a ser parte de esa transición que requerimos y para reconciliación, para justicia transicional, para verdad. Digamos, es una pregunta que les hago porque, claro, ustedes botan esta bomba en este libro, pero eso implica justamente la responsabilidad de cómo logramos extender eso, apropiarlo para que sea un insumo para esa construcción de verdad y historias que se requieren para justamente entender el conflicto armado, al menos hasta el 2016. Dios mío, me puse más nerviosa todavía. Bueno, pues Dios mío, yo creo que, pues mira, es que es un lugar bien complejo en el que estamos. Porque, por un lado, ahí me pongo un poco técnica, yo siento que las instituciones, aprovechando que acá hay instituciones, como negociaron en el 91 y han venido negociando en la MPC, es con los hombres. Está este fenómeno, pero son 2, 3 años ya, no sigamos mentiras.
Entonces ya están con el chip, digamos, hay todo un proceso como de colonización de la justicia transicional, pero a través de la propuesta de las organizaciones y la voz de los hombres indígenas. Y ahorita en todos esos documentos pues, que uno se lee de la MPC y todo eso, aparece por todos lados enfoque mujer, familia y generación, desaparece, ¿sí? Como en la Constitución del 91 apareció Estado pluriétnico y yo no sé qué más, pues en 20 y pico de años, pues eso no ha transformado la vida de los pueblos indígenas. Entonces, por un lado está ese problema, ¿sí? Que ya los discursos de los funcionarios son más sofisticados, en los documentos ponen todo, entonces es más difícil como hacer la crítica. Entonces hay como, creo yo, hay una necesidad y es materializar, ¿sí? Y yo siento, vuelvo, insisto, aquí no hay mujeres indígenas y por eso me atrevo a decirlo también, esas mujeres que interlocutan aquí desde Bogotá se apropian de esa perspectiva de enfoque en mujer, familia y generación, pero no le dan carne porque están amarradas a los líderes que están acá, ¿sí? Digamos, la opción que ellas toman de quedarse en las organizaciones mixtas las amarra también, ¿sí? Digamos, uno no puede patear la lonchera. Ahora, pero sin desconocer lo magnífico que han hecho y que están haciendo y todo lo que lograron en el Plan Nacional de Desarrollo, sin desconocer. Pero eso no es suficiente, eso no es suficiente. Entonces, por un lado hemos intentado con ellas, pero con ellas no se va a poder, ellas no van a hacer la ruptura, esta ruptura, ¿sí? De desnudarse porque políticamente el costo es muy alto. Las mujeres indígenas que están en las instituciones tampoco van a hacer esa ruptura, creo yo. Ya hemos intentado hacer negociaciones, ¿sí? No. El costo político también es muy grande porque pues ellas están allí también pues por tener un relacionamiento político con... Yo donde creo que está como la gran posibilidad en las mujeres del territorio, ¿sí? Y entre más poco cooptadas por el proceso organizacional, pasan más cosas transgresoras. Y la otra vía que yo veo es las organizaciones de solo mujeres, indígenas, Fuerza de Mujeres Guayú. Es una organización que desde ya nos dijo, hagamos el informe, no nos importa si al consejero yo no sé qué diablos no le parece, si a la magistrada no sé qué no le parece, que va a quedar mal con la organización, si a la comisionada no sé qué tampoco, ¿sí? Entendiendo pues por qué ellas están amarradas como están amarradas, ¿sí? Y las lealtades, bueno, todo lo complicado del mundo político. Entonces yo creo que está con AMIC también, ¿sí? Que no la quieren para nada pues las mujeres de la mesa obviamente, pero ahí hay un potencial muy interesante y algunas mujeres pues muy transgresoras a nivel local, ¿sí? Por ejemplo, es esto que tú decías, las mujeres del Milití quieren hacer algo, obviamente, ya no van a poder hacer un informe para la JEP ni para la Comisión de la Verdad, porque es que ahí están las disidencias, ¿sí? Entonces ni siquiera se puede hablar en público de eso, ¿sí? Hay que inventarse unos lenguajes indirectos, unas proyecciones psicológicas para que después en el río, cuando uno está lavando los calzones, ¿sí? Ellas van y conversan y dicen, sí, imagínense, a la hija de tal se la llevó tal frente de las FARC y no sé qué, y a él le pasó esto, pero eso no va a pasar a través de un informe, ¿sí? Eso va a pasar por otros lugares, o a tal muchacha le dicen así, ¿sí? A tal muchacha de Chorrera le dicen los frentes, porque ella la violó uno de FARC, uno de los paramilitares y un soldado. Pero eso no va, ¿sí? Eso no va, eso es en un ejercicio pues muy, muy íntimo. Sí, y yo creo que no importa, ¿sabes? No importa que se vuelva informe o que no se vuelva, yo creo que lo que importa es la oportunidad que ellas tengan y que podamos generar como academia para que ellas puedan contar eso, así se quede en el río, en donde más, comiendo,
en el huequito al lado, ¿sí? En el refrigerio, en una llamada telefónica, ahí ya pasó algo, ¿sí? Porque yo creo que a nivel institucional, no sé, yo no tengo mucha esperanza en que esa vaya a ser como la salida, pero no sé. Pues yo trabajé con mujeres indígenas campanas, entonces pues estoy de acuerdo con lo que dice Angelita. Una cosa son como las relaciones y las mujeres que trabajan con instituciones, que ya tienen como todo un discurso aprendido. Yo tuve la oportunidad, y pues también tienen la oportunidad de transformarlo, tuve la oportunidad de trabajar con Ana Manuela Ochoa, que es como una de las líderes más fuertes del pueblo campano, verla como negocio con el Estado, con autoridades, también el interior del pueblo, las luchas que llevan a cabo, pero con respecto a lo que dices, que es al interior, que es con mujeres que están en el territorio, con mujeres que hacen parte de la organización, pero que están como en la base, creo que es desde ahí donde se pueden contar esas historias y empezar como a sanar esos recuerdos, que justamente tienen círculos de la palabra, tienen como, ellas mismas se apropiaron de esos procesos de sanación, ¿no? El Estado no va a hacer nada, entonces nosotros nos encargamos de sanar por nuestra cuenta a partir de nuestra tradición, de conversar, de hacerlo a partir de trabajos tradicionales, de círculos de palabra. Entonces es como, dependiendo de en qué escala estás hablando, si estás hablando de una escala como nacional, probablemente no vaya a pasar, porque no hay, siento yo que no hay mucha esperanza, como que las historias de las mujeres no importan, justamente son los líderes, hombres quienes se apropian de la palabra y quienes aparecen en estos relatos, interactuando con las entidades públicas. Entonces, las mujeres de base tienen como otros procesos y ahí van, en el trío, en el tejido de la mochila, en las cocinas, en charlas, en conversaciones, en círculos de palabra, que buscan ellos mismos alinearse en un proceso de sanación y que si lo hacen al interior del pueblo y les funciona perfecto, ahí ya hay un gran camino ganado. Y para insistir, estos procesos que están narrando no lo hacen solamente de manera, o sea, no solamente narran los procesos de ellas, de mujeres indígenas, sino que narran esos procesos de sus propias vivencias y de sus propias historias. Es recalcar cómo se construyen esos entramados tan fascinantes que se logran en el libro. Yo voy a terminar nuevamente con una frase de Chimamanda para darles la palabra a ustedes, esperando que haberlos provocado lo suficiente para que lean el texto, y es: las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrantar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarlo. Esta frase de Chimamanda me parece importante porque en última sintetiza lo que ustedes han logrado en este texto, y justamente las quiero felicitar por todo el proceso y por la apuesta que están haciendo, esperando que logren potencializarla. Y sí, en efecto, yo aquí tendría que decir que también estoy de acuerdo que si vamos a hablar de paz, la paz empieza desde las bases, desde la cotidianidad, desde nuestras apuestas en los territorios, pero también incluso en este tipo de escenarios en donde estamos relacionándonos unos con otros. Y ahí es donde empiezan los procesos de reconciliación, de paz, de verdad, de entender la existencia y la dignidad del otro. Y nuevamente este texto justamente es una invitación a que eso lo hagamos y que lo sigamos haciendo, especialmente con las historias, para terminar con tema de conflicto armado, de las que realmente han sufrido de una manera mucho más profunda en sus vidas, en sus familias, pero sobre todo en sus cuerpos, el conflicto armado. Entonces termino ahí. Quisiera que ustedes también hicieran preguntas, comentarios o inquietudes para convencernos de que tienen que leer obligatoriamente ese texto. Sí, me convenciste, lo voy a contar. Yo soy Alejandra Quintana. Sonia Durán me invitó y me dijo: tienes que ir, tienes que conocer a las autoras del libro. Yo trabajo con psicología y género feminista, y estuve muchos años en la academia y entiendo perfectamente como todas esas resistencias. Es muy difícil, si uno quiere trabajar en comunidad con mujeres, hacerlo desde la academia es bien difícil, y me parece fascinante
sido posible que los hombres se sensibilicen también en la violencia contra las mujeres. Y quería preguntarles un poco, es cómo, o sea, este libro es para academia, ¿sí? O sea, es para que las académicas y los académicos entiendan un poco cómo hay que cambiar ese chip y la metodología de trabajo, porque eso, pues, parece no lo he leído, no tengo muy bien el contexto, esa es mi primera pregunta. Y cómo hace como esa retroalimentación con las mujeres indígenas, como del resultado de este libro. Porque yo también siento que también desde la academia hay una resistencia a que entren esos conocimientos, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve trabajando muy de la mano con Virginia Chará, una lideresa que trabaja en las costureras de la memoria, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y alguna vez la propuesta fue, no, ¿por qué no en la Universidad del Rosario dictan una cátedra? Qué maravilla no tener de profe a Virginia Chará contándole el proceso de paz, todas las luchas de las mujeres. Entonces yo le ayudé a hacer el programa y finalmente no se pudo porque había una cantidad de requisitos académicos pues que obviamente Virginia no cumplía. Pues obviamente. No, es que tienes que hacer esto y tienes que tener mínimo no sé qué y estudios de no sé qué. Decía, y no se pudo. Pero, o sea, no puede ser que la academia esté tan cerrada y tiene que tener una maestría y tiene que tener... Y Virginia pues tiene un conocimiento, o sea, sería maravilloso tener esa nivel de profesor. Entonces es una cosa que yo siento que no está en doble vía, ¿sí? ¿Cómo hacer para que ese conocimiento entre a la academia y cómo hacer para que eso también llegue allá, ¿sí? Porque si uno entiende el libro es como que trata de plantear metodologías desde lo artístico, desde lo musical, pero finalmente es un libro, es un texto en español. Y entonces, ¿cómo hacer para que le llegue a las mujeres? Sí, es como una pregunta como doble vía. Bueno, sobre la primera pregunta, yo creo que el texto justamente en ese ejercicio de ruptura lo que está buscando es que sea un texto que le llegue a todo el mundo, en el mundo posible, ¿sí? Claramente pues no le estamos llegando a esas mujeres indígenas que no hablan español, ¿sí? Y que probablemente no han tenido unos procesos de escolarización igual a los que hemos tenido, y que es algo sobre lo que nosotros ya nos estamos planteando y pensando de cómo devolvemos este tipo de materiales, ejercicios a las comunidades, que claramente no es un libro como este, pero el libro sí le está haciendo una apuesta a un lector como todos nosotros, ¿sí? No es un lector académico especializado en ciencia política ni en relaciones, ni mucho menos un experto en metodologías en antropología, sociología, nada de eso. Es un texto que justamente está explorando los relatos desde lo personal, haciendo una exploración a partir de herramientas metodológicas, desde el arte, desde otras formas que permitan establecer un diálogo con el otro de forma pareja, ¿no? Sin establecer jerarquías y reconociendo que sus formas de conocer también son válidas. Bueno, eso que... La otra vía, ¿cómo hacer para que también entre ese conocimiento? Bueno, entonces, en ese sentido yo creo que el trabajo que se ha hecho en este proyecto con la Escuela Intercultural de Diplomacia justamente está abriendo las puertas a que personas que vienen de los territorios puedan entrar a la universidad a compartir ese conocimiento que desde la escuela, desde este proyecto intercultural que le está apostando ahora la universidad, reconozca también como legítimo, ¿sí? Que tenga la misma validez que un conocimiento que produce un doctor fuera del país, que se forma por fuera, que tenga esa misma validez. Y en este momento la universidad le está haciendo una apuesta que con mucho esfuerzo, ¿sí? Ya comenzó a abrir las puertas para estas personas. Entonces ya tenemos un profesor indígena, arhuaco, que la universidad ya reconoce para que cuando él vaya pueda dar sus cátedras. Tenemos una egresada arhuaca
dando ahorita cátedra en la Universidad del Rosario, y yo creo que este es el momento en que tenemos la oportunidad para aprovechar de vincular estas otras personas y vincular estos otros conocimientos a la universidad. Creo que estamos en un momento muy importante. Sí, mira, no, en serio, ella es la... O sea, Jessica está coordinando el programa, se llama Programa de Interculturalidad y Paz. Y la idea, también aprovechando que estamos aquí lejos, ay Dios mío, es también una de las experiencias más conmovedoras que tuvimos. Paula estuvo en ese proceso. Este último año fue con mujeres exguerrilleras de FARC, de origen indígena. No, qué cosa tan bella. O sea, fue realmente, yo creo que una de las cosas más conmovedoras que vivimos. Todo lo que saben esas mujeres. ¿Sí? O sea, armaban trapiches allá en la sierra cuando estaban totalmente aisladas. Entonces, o sea, agricultoras. ¿Sí? La gente se imagina que una exguerrillera solamente sabe echar bala. Costureras, absolutamente todo, desde la toalla higiénica hasta todo el uniforme, la bota, el equipo, todo hecho por ellas. Sin decir pues todo lo que conocen en términos del uso y el manejo de ese territorio tan difícil. Entonces todo eso para decirte que pues Jessica es la arquitecta con Bastián, que no está aquí, o sea, se están inventando todo ese proceso. Y yo, para ser concreta, te diría, no es fácil, no es que nos van a abrir la puerta en un día, ¿sí? Dunel Muelas pues, se formó llevamos 6 años para que eso sea posible, y ya es posible, ya tiene su propia clase, es la primera profesora arhuaca en la historia de la Universidad del Rosario, ¿no? Una universidad que le dio la espalda no solo a la mujer, sino allá había limpieza de sangre. Exigían a los estudiantes un certificado en el que mostraran que no tenían, oiga, Diego, no vaya a mostrar esto que está escrito, que no tuvieran ni una gota de sangre indígena, o sea, para que imagines la transgresión que es que UNED les esté educando a estos chicos. Y sobre procesos de feminismo indígena, ¿no? Porque su clase es sobre feminismo indígena. Entonces yo creo que yo te diría, pásale la hoja de vida aquí a Jessica, si ella no tiene pronto su propia clase, porque son procesos, sí podemos hacer eventos con las personas que tú dices. Tenemos varias justamente clases en las que las maestras son las mujeres diversas, ¿no? Aún pues pasa, ¿sí? Por ejemplo, nuestro mismo coordinador de programa, QR Intercultural, le hicimos una propuesta de que para el Día del Profesor queríamos llenar de mujeres diversas la universidad con conversatorios. Dijo que no, pero que para qué, si eso era interculturalidad desde el aula. Pues le decimos, pues por eso, ¿sí? Por eso, porque entonces digamos, hay resistencias, complicaciones, pero yo te diría, es un buen momento. Mire, tenemos otra aliada allá en la Nacional, aquí tenemos la Universidad Católica, tenemos a la coordinadora del tema de gestión cultural, ¿sí? Está ASCUN. Hemos hecho algunas presentaciones de esto en ASCUN, y las universidades están abiertas. Lo que no hay es como con quién, no tienen quién. Entonces yo creo que es un bonito momento. Tenemos a la CUN acá. A ver, pues justamente en la Facultad de Derecho, Ciencias y Políticas Sociales de la Universidad Nacional, este es el primer semestre desde que, bueno, compréndanme la ruptura del paro, que todavía estamos en 2018, es el primer semestre desde que yo estoy en la universidad ya hace algunos años que tenemos un primer profesor indígena, que es José Miguel Hormiga, que hace parte, que es uno de los magistrados indígenas en la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Entonces es la primera vez que tenemos un profesor indígena en la cátedra justamente de Derecho como Arte, porque una de las apuestas también es pensarse
cómo el arte nos ayuda a expresarnos y a construir todo el tema de justicia transicional para que no sea la misma lógica técnica, procedimental, súper rigurosa, aburridísima y poco práctica que incluso se está utilizando actualmente en la JEP. Entonces, sí es posible y la dificultad que también se tiene es ¿con quién? Digamos, tenemos la cátedra de multiculturalismo y derechos étnicos y desafortunadamente es una cátedra que yo he dado y para el próximo semestre la va a dar otro profesor y la apuesta en últimas es que logremos, por ejemplo, que esa cátedra sea apropiada por profesores indígenas, profesores afro, que realmente den cuenta del asunto. Lo máximo que hemos podido hasta el momento es que las sesiones estén invitados los diferentes indígenas, afros, mujeres, etcétera, incluso campesinos, que problematicen un poco los conocimientos. Pero un asunto es sí empezar a formar unas redes mucho más fuertes para que tengamos las personas que puedan ocupar estas cátedras, que creo que, por ejemplo, en la facultad también están abiertos al proceso. Sí, y pensar un poco en que el saber también colectivo es muy importante. ¿A qué me refiero? Que generalmente las clases pues son una persona que está encargada de la clase, ¿no? Y por ejemplo, Virgelina decía, yo no voy a dictar una clase sola, yo voy con toda la red de tejedoras, porque somos todas, ¿no? Entonces, que eso es otro chip que también en la academia también es como una persona que está encargada de una cátedra, en fin. Entonces, es una cantidad de cosas que hay que transformar y que qué maravilla que quiera hacer Sí, buenas noches. ¿Está así así? Sí. No, a mí me parece interesante la propuesta que tiene de meterle más pueblo, especialmente pueblo que ha sido muy marginado, ¿sí? Y desconocido, como las comunidades indígenas, los afros, ¿sí? Los gitanos que decían también, meterlos a la universidad, porque eso ayuda a romper un poco ese elitismo de mucha gente, ¿cierto? Eso es lo que vos decís, por ejemplo, la transgresión, no toca transgredirlo, ¿sí? Porque ese es uno de los problemas muy grandes que ha tenido la sociedad nuestra. En las ciudades se vio la guerra como si eso fuera un problema de por allá del campo, ¿sí? Entonces, cuando por allá se agarraban a tiros, el de la ciudad no participaba absolutamente en nada, era con una apatía impresionante, y cuando venían y les reventaban algo aquí en la ciudad, ¿sí? Entonces decían, ¿y por qué aquí? ¿Por qué a nosotros? ¿Sí? Precisamente eso es lo que toca romper, esa apatía, ese desconocimiento del otro, ¿sí? Y toca incorporarlo y establecer unas nuevas formas de relación interpersonal, ¿sí? Porque cuando nosotros nos ponemos en ese plan de ignorar al otro, lo minimizamos, lo ignoramos y no reconocemos derechos para ellos, ¿sí? Y aquí la idea es que con esas aproximaciones, pues esto se tiene que volver mucho más inclusivo, ¿sí? Incluso ayuda a posibles cambios que sean mucho más estables. Esta precisamente es un trabajo que vienen desarrollando en Bolivia, ¿sí? Lo ha impulsado Linera, el vicepresidente boliviano, y él precisamente venía planteando que para poderle darle solidez a todo ese proceso de Bolivia es el trabajo en la base, ¿sí? Porque ya los mandos intermedios y las élites pues, tienen otros comportamientos, otras formas de relacionarse, mientras que la base es la que construye y cualquier construcción que se haga desde la base pues es mucho más sólido. Y por eso es cuando se está hablando de hacer una planeación nacional, que la planeación venga desde la misma base, por eso mismo, ¿no? Para darle más fuerza y más estabilidad a lo que se vaya a proponer. Entonces, por eso me parece interesante ese esfuerzo grande que están haciendo para incluir a todos estos sectores que han sido desconocidos, reprimidos, ¿sí? En estos procesos de universidad, para que incluso, porque yo sé que la Universidad de Rosario es una universidad elitista, ¿sí? Sí, y incluso allá habrá mucha gente que de pronto en alguna cátedra alguien está planteando algo novedoso y el otro se para en una posición totalmente arrogante e incluso hasta insultante, ¿sí?
porque no permite que haya diferencia de opiniones. Entonces, pues esto permitirá de que se vaya abriendo una nueva forma de relacionarse y un mejor entendimiento. Bueno, buen día. Me surgen muchas preguntas, pero voy a tratar desde el punto que tú dices con respecto a cómo realizar una reflexión desde el campo académico. Me gustaría que ustedes me contaran qué es la interculturalidad, cómo nació este término desde esa experiencia que tuvieron, ¿sí? Pues porque hablar de interculturalidad es un mundo enorme, pero cómo pudieron navegar por ese camino para poder hacer todo este entramado, porque si bien no es una concepción lineal, sino que hacer es un entramado social donde se reconozcan las identidades culturales, pues es eso, por esa pregunta que me da. Y la segunda es más, no sé si es pregunta, pero ustedes hablaban ahorita un poco de cómo la academia cada vez se cuestiona, no solamente en las universidades, sino también en las escuelas, en la forma de educar, porque estamos viendo que hay unos problemas sociales cada vez más latentes y que esto nos genera a los maestros transformar esos espacios de la ciudad o del territorio. Creo que en este momento estamos en una escuela contemporánea que no se ha puesto a pensar sobre los problemas o las situaciones de su país, que se encargan más de visualizar una educación homogénea en el sentido de una educación occidental y que siempre como que está en la pirámide, en el que siempre se dice hay que seguir esos planteamientos curriculares para llegar a un fin, un objetivo, que pueden ser los estándares curriculares. Pero en ese ejercicio que ustedes hicieron de transitar por un territorio puntual con los indígenas, ¿cómo lograron reflexionar sobre ese saber propio de ellos y cómo proponerle a la universidad el poder generar otras alternativas o estrategias académicas que rompan ese esquema desde la educación occidental? ¿Sí? ¿Me hago entender? Esas dos cositas como que me generaron ahí dentro de lo que me comentan del libro. Yo voy a responderte la segunda, que tiene que ver con efectivamente caminar los territorios con mujeres indígenas. Te permite ver que hay muchas formas de transmitir conocimiento que pasan por enseñanza del tejido, en la menarica, en diferentes escenarios. Y creo que uno de los espacios de ruptura está en cómo nosotras, como profesoras, utilizamos otras formas de enseñar en las clases. Si bien hay como todo un contexto internacional que te obliga a llevar a cabo unos currículos y bueno, y un syllabus y bueno, todas estas cosas que son muy técnicas, la pedagogía creo que justamente es como, o la metodología es justamente lo que te permite fracturar como esas formas tradicionales de aprender y también de enseñar. Creemos que los profesores tenemos la última palabra y vamos a irradiar conocimiento y pues no, el conocimiento se construye de forma colectiva. O sea, lo que dice el estudiante también es válido, también que el estudiante tenga un pensamiento crítico, que tenga la oportunidad de hablar y decirle al profesor, no, pero pensamos, nos sentamos en la palabra y creemos que somos todos poderosos y que tenemos el conocimiento ilustrado y no. Creo que es justamente caminando con estas mujeres indígenas, en ver que hay otras formas de transmitir conocimientos, que es posible ir a un salón de clases y decir, esta no va a ser una clase magistral, aquí vamos a aprender de otras maneras y vamos a construir conocimiento de manera colectiva, porque lo que dice el estudiante también aporta a esa construcción. Entonces creo que eso uno lo aprende de la mano de mujeres indígenas, en mi experiencia. Sí, pues yo creo que esas preguntas que tú haces son muy bellas, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad? Pues hay muchos teóricos, ¿no? Mucha gente que te podría como decir muchas cosas. Hay sobre todo una que estuvo aquí la semana pasada que se llama Catherine Ward y tuve la oportunidad de escucharla en Ecuador hace muchos años, hace como unos 15 años, y de pronto oírla
me pareció muy interesante, pero me pareció más interesante su historia de vida. Ella es una mujer norteamericana que se empareja con un hombre indígena ecuatoriano y se van a vivir a Ecuador a trabajar con población afroecuatoriana. ¿Sí? Entonces yo te diría más que una teoría o unos tips. Soy intercultural cuando hago esto. Creo que ella se mete a estudiar qué es la interculturalidad por eso, ¿sí? Porque se enfrenta a venir de una cultura que se cree superior, pues obviamente que son, pues, la cultura norteamericana se siente superior, al igual que otras, ¿no? Pues los europeos también se sienten superiores, por distintas razones, por el poder económico, por el capital cultural, bueno, por muchas cuestiones, por todo el legado colonial. Y ella se encuentra con un hombre indígena del cual se enamora, ¿sí? Y hace un ejercicio, pues, de bajarse de su posición de privilegio y de tratar de entender él quién es, de dónde viene, un poco a lo que nos ha invitado Diana todo este tiempo, trayendo esta maravillosa escritora, ¿sí? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué él piensa como piensa? ¿Por qué le gusta comer lo que come? ¿Por qué le duele lo que a ella no le duele? ¿Sí? ¿Por qué se indigna? ¿Por qué no se indigna? ¿Por qué su cuerpo es distinto? ¿Sí? Yo creo que es un permanente preguntarse y no encontrar respuestas rápidas. ¿Ves? No es algo que uno resuelve. Yo creo que la interculturalidad es un proyecto de vida, un proyecto de generaciones, ¿sí? Como que uno va entendiendo y es como un proceso de ir y venir. Tú crees que entendiste algo y resulta que no era por ahí, ¿sí? Por ejemplo, pues Dunet no está aquí, pero yo tuve la oportunidad de acompañar a Dunet en muchos procesos. Ella es una mujer arhuaca durante muchos años, más de 6 años. Y yo, ya después de estar tanto tiempo con ella, yo ya pensé que yo ya sabía que era relacionarme con una mujer arhuaca. Y resulta que no, ¿sabes? Eso es latente, eso es como que un día entiendes, al otro día resulta que no era por ahí. Es un ejercicio como de negociación, pero de mucho respeto. Y sobre todo yo creo que de un enamoramiento de la otra cultura y de una admiración de la otra cultura. Yo creo que sin una admiración por el otro, por la diferencia del otro, es muy difícil que haya una relación profunda de interculturalidad, ¿sí? Y eso no es fácil, porque como en toda relación amorosa, uno un día ama, al otro día odia, al minuto vuelve y se enamora, al otro minuto lo quiere asesinar o la quiere asesinar. Entonces es también como una apuesta de pactos y de proyectarse a largo plazo, porque si yo me rijo solo por las emociones, porque un día, ¿sabes? Un día me parece que lo afro es importante y al otro día no, o lo que estamos viviendo, 3 años me imagino que la paz con las FARC es posible, y al otro día ocurre lo de la Escuela Santander, respetando por supuesto el dolor de las víctimas, pero entonces ya me parece que no. Sí, esto yo creo que son apuestas milenarias. Uno no le puede apostar ni a la interculturalidad y a la paz como por, ¿sabes? Por cuestiones emocionales, debe ser apuestas. Y pues la educación es eso, tú que eres educador. Entonces, como te diría, yo creo que eso no hay, entre uno menos la defina, es una gran apuesta de vida. Yo te diría que es más interesante enfrentarse a lo distinto que quedarse ahí en su zona de confort mirando los que son igualitos a uno, que no lo van a confrontar, pero también es más retador, ¿no? Yo te diría, póngase como meta a encontrarse con los distintos, ¿sí? Y si estás, digamos, como en ese proceso de pensar, que creo que es lo que hemos hecho, ¿no? Sí, obviamente leemos cuánto teórico hay, cuánta cosa, pero el que le da a uno la medida es el otro, ¿sí? La otra en este caso. Le dice, no, por ahí no es, usted no ha entendido nada, no entendió, devuélvase. Bueno, listo, me devuelvo. Ahora sí entendió, pero pues entendió por un día, ¿sí? Es como un permanente proceso de negociación,
y pues eso es lo que a nosotros no, creo que es lo que nos aburre, ¿no? Porque uno se puede aburrir, como no, definitivamente este es muy distinto, mejor yo me dedico a otra cosa. Pero es fascinante, ¿sí? Es fascinante. Yo te digo que si yo volviera a vivir, volvería y empezaría antes, empezaría de la edad del bebé Andreito. ¿Sí? Pero también muy también agradecida con la cultura a la que yo vengo. Yo no soy indígena ni nunca lo voy a hacer, ¿sí? Con todo el respeto que tengo por las culturas indígenas, también es como un reconocer de dónde vengo, quién soy, cuál es mi historia, hasta dónde llego, ¿no? También es un tema de límites, también hay que poner límites, hacer respetar las cosas que para uno son sagradas y entender lo que es sagrado para el otro. Sí, es un proceso fascinante, pero yo le diría, ¿leas este libro? No, y no encontraron respuesta. Bueno, yo creo que sí hay muchas definiciones para el tema de la interculturalidad, que algunos se concentran en que la interculturalidad pasa más como por unas formas de comunicar en la que pueda establecer una relación de comunicación con el otro, pero claramente no funciona de esa manera. La interculturalidad es un proyecto de vida, ¿sí? Es una forma de vivir el día a día. La interculturalidad pone desafíos, retos que se tienen que lidiar no solamente con las personas que culturalmente son diferentes a nosotros, sino que aunque compartimos espacios comunes, aquí incluso todos somos cultural, histórica y socialmente diferentes. Y eso nos pone a todos en un reto de vivir la interculturalidad de alguna manera. El problema es que cuando ya no interculturalidad es cuando me resisto a no reconocer que hay esa gran diversidad en el entorno donde yo vivo y comparto el territorio. Entonces sí creo que la interculturalidad es eso, es un proyecto de vida y es una forma de vivir. Y como última pregunta. He estado muy cercana, buenas noches, al trabajo de la profesora Ángela y de la profesora Jessica. Quería felicitarlas por este libro. Y como han comentado, digamos, también he estado cercana a esas experiencias de exclusión, racismo y elitismo de las universidades y de la academia. Y ustedes han comentado justamente que ustedes están en esta búsqueda de apertura y de espacios para que mostremos también desde mujeres afro, mujeres rom, mujeres diversas, nuestras formas de pensar, nuestro conocimiento, nuestro quehacer. Y entonces quería preguntarles cuál es la apertura de estos espacios que ustedes están generando para las mujeres afro. Yo he estado buscando espacios en las universidades y me he encontrado con todas las puertas cerradas en la cara. Sin embargo, no ha sido una barrera para que yo siga insistiendo en mostrar el tema de cómo las mujeres afro emprendemos, hacemos procesos de resiliencia también desde las bases y desde las ciudades. Entonces, en ese sentido, digamos, quería conocer para también indagar en esos espacios, cómo hacemos para cerrar esas brechas y unirnos también en procesos de sororidad entre mujeres indígenas, afro, entre las mujeres diversas que somos. Esa es mi pregunta también para ustedes. Y que yo les voy a complementar así con la bomba, porque muchas veces cuando hablamos de la diversidad étnica y cultural en Colombia nos enfrentamos a la hegemonía indígena, ¿sí? Y dejamos a un lado lo demás, pero no solamente lo dejamos a un lado, sino que cuando por fin le abrimos las puertas se los abrimos bajo el parámetro indígena. Entonces justamente como para darle un poquito más de razón a esa pregunta. Bueno, Dianita, para responder, yo creo que sí hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que no está todo hecho. Yo creo que en algún momento el movimiento indígena en Colombia sí abrió unos espacios de oportunidad de organización política y social que cooptó muchos de los espacios
políticos y académicos, ¿sí? Durante mucho tiempo el movimiento indígena fue acompañado por profesores que estaban vinculados a las universidades y de alguna manera pues parte de ese racismo que vive nuestro país hizo que se excluyeran los procesos de las comunidades negras en Colombia, de los procesos organizativos de las comunidades afrocolombianas. Y hace que de alguna manera después se tenga que aliar en estos procesos. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, son cosas que no están hechas, que no están trabajadas. Hay procesos organizativos afro dentro de la Universidad del Rosario que funcionan de forma aislada, ¿sí? Que no están articuladas a una estructura justamente por lo mismo, porque no hay un padrino dentro de la universidad que se encargue de abanderar esos procesos internamente y de darle la visibilidad que requiere. Pero yo espero que muy pronto, a través del proyecto que estamos haciendo, podamos darle la visibilidad que deseamos y esperamos a toda esta diversidad de grupos étnicos, de mujeres diversas que tenemos en nuestra universidad. Sí, yo creo que ahí hemos sido muy lentos, y es lo que dice Diana, ¿no? Como ahorita tenemos, pues, para contarte un convenio con CNO, que es la plataforma, una de las plataformas de la convergencia de 270 organizaciones afro, pero en eso, pues claro, nos hemos demorado mucho en entender el mundo indígena, ¿sabes? Como ser coherente con lo que le digo. Uno eso no lo entiende pronto, pues la vida no le alcanza a uno, pero estamos en eso, ¿sabes? Ha sido muy bonito el acercamiento con ellos. Desafortunadamente en mi caso yo me acerqué a lo afro en Colombia haciendo una vuelta muy rara, que fue por África, ¿sabes? El padre de Seno me dijo, pero es que es una tristeza que ustedes primero se encontraron con mujeres indígenas africanas para dar la vuelta y llegar a los procesos de mujeres afro acá. Yo le decía, pues sí, padre, fíjese por ese divorcio entre el movimiento indígena y los procesos del pueblo afrocolombiano. Y uno termina dejándose cooptar también por esas lógicas y eso. Entonces yo te diría, sí, tienes toda la razón, estamos en el ejercicio, pero está, digamos, el convenio con él, y hay en este momento un grupo que se llama UR Afrocolombianos. Acá tenemos a un representante del programa que está cubriendo el evento, Gabriel, y pues sí, ha sido, eso es como una deuda que tenemos con los estudiantes de la universidad y con los procesos afro, pero ya, con toda la conciencia, nos va a costar porque venimos de otro lado, pero creo yo que uno todo lo que hace en la vida contribuye. El haber estado tanto tiempo con las mujeres indígenas, yo creo que nos va a permitir no cometer de pronto tantos o los mismos errores, por lo menos con los procesos de acompañamiento con las mujeres afro. Pero de nuevo, es el momento. Y la CUN. Pues yo no tengo una voz institucional, claramente, entonces es como... Pues yo te puedo decir que como profesora de una especialización en paz y desarrollo, los estudiantes y las estudiantes presentan sus investigaciones. Dos de esas es el papel de la mujer negra en Buenaventura y en La Guajira. Entonces es como nosotros servimos como ventana para visibilizar lo que ellas en sus territorios hacen, pero es eso, es como permitirles investigar lo que ellas quieren investigar desde las orillas que quieren investigar con la rigurosidad, pero más allá como una apuesta desde la universidad por incluir. O sea, no te lo puedo decir, no te tengo una respuesta, salvo eso. Por supuesto. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá a pesar de los trancones. Yo quiero reiterarles, primero agradecerles a las autoras justamente por habernos
por haber parido este libro y habernos entregado esta vida para transformarnos, porque realmente este libro transforma. Por eso es de obligatoria lectura y tienen que salir de aquí a comprarlo y a leerlo. Y no es caro. 48.000 pesos. Aquí hacen descuento para estudiantes, docentes, etc. Para pensionados no, pero alguna otra promoción. Pero sí, realmente es un libro que transgrede no solamente la academia, las metodologías, sino a nosotros mismos. Es un reto leerlo y construirnos a partir de él, justamente porque lo que hicieron las autoras fue ofrecernos sus corazones. Entonces la invitación es aceptar esos corazones y acogerlos con todo el cariño con el que nos los entregaron. Muchas gracias.